Mi nombre es Álvaro Espino Cabero. Les voy a hablar sobre la base de datos orientada a objetos. ¿Qué es una base de datos orientada a objetos? Se podría decir que es una base de datos inteligente, ya que incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de los objetos, además del modelo de objetos, tales como encapsulación, polimorfismo y herencia. Estas bases de datos son diseñadas para ser más eficaces, ya que asemejan más los datos y los objetos al mundo real. La utilidad de esta nueva tendencia es que las grandes industrias están abriendo puertas a aplicaciones mucho más complejas, lo cual requiere un manejo mayor de información. Esto, debido a su complejidad, las bases de datos orientadas a objetos no utilizan SQL e incluyen un lenguaje específico para hacer las consultas. En conclusión, se podría decir que una base de datos almacena datos complejos y relaciones entre datos directamente, en asignar filas y columnas, y esto hace que sean más adecuadas para aplicaciones que tratan con datos muy complejos. Otro beneficio adicional de una base de datos orientada a objetos es que puede ser programada con pequeñas diferencias de procedimientos, sin afectar a todo el sistema. ¿Cómo nace la necesidad de las bases de datos orientadas a objetos? A los inicios del año 2000, las bases de datos relacionales eran las más usadas en la mayoría de los ámbitos de las aplicaciones. La estructura de datos básica que ofrece la tabla relacional es apropiada para muchas aplicaciones virtuales. Sin embargo, existen casos en los que se presentan serios problemas. Generalmente, si se requiere gestionar datos muy complejos o no convencionales, tales como imágenes, documentos, para lo que las estructuras relacionales resultan ineficaces o muy complejas. Algunos ejemplos de importancia práctica son las bases de datos multimedia, las bases de datos científico y los sistemas de apoyo al diseño industrial, CAD o CAM. Las bases de datos orientadas a objetos intentan dar respuesta a estos problemas, adoptando algunas características. La primera característica es que adoptan como modelo de datos el de los lenguajes de la programación orientada a objetos, permitiendo así el uso de estructuras de datos tan complejas como sea necesario, y eliminando en gran medida las barreras entre el desarrollo de aplicaciones y la presión de datos. Otra característica es que permiten la extensibilidad con nuevos tipos de datos complejos, permitiendo incorporar operaciones atributarias entre ellos. Continuando con la exposición, pasaré a dar unas características del sistema de gestión de base de datos orientado a objetos. Este sistema es un conjunto de reglas equivalentes para los sistemas orientados a objetos. Se conoce como el manifiesto de la base de datos. Esta contiene 5 opciones, de las cuales no es obligatorio, pero pasaré a describir, como es la herencia múltiple, la verificación e interferencia de tipos, la distribución de los datos, las transacciones y el versionado de objetos. Se dice también que ninguna base de datos comercial cumple con todas las reglas del manifiesto, por lo que puede decirse que estas reglas describen como un sistema idealizado no disponible en la realidad. Sin embargo, en la práctica se trata de una lista muy útil para analizar los sistemas de gestión de base de datos orientados a objetos y determinar de esa manera los requisitos de una aplicación dada. Les hablaré también sobre la ventaja del sistema de gestión de base de datos orientado a objetos. Una ventaja es que da mayor capacidad de modelado, es decir, el modelado de datos orientados a objetos permite modelar el mundo real de una manera mucho más sencilla. También otra ventaja es la ampliabilidad. Esto se debe a que se pueden construir nuevos tipos de datos a partir de los ya existentes. También otra ventaja vendría a ser el lenguaje de consulta es mucho más expresivo, es decir, el acceso navegacional desde un objeto al siguiente es de una forma mucho más accesible. Otra ventaja sería la adecuación a las aplicaciones avanzadas de base de datos. Como sabemos, hay muchas áreas en las que los sistemas de gestión de base de datos tradicionales no han tenido éxito. Y esto se debe a diversos factores, pero en el sistema de gestión de base de datos orientados a objetos han hecho que sistemas nuevos resulten mucho más efectivos. Otra ventaja sería las mayores prestaciones, es decir, los sistemas de gestión de base de datos proporcionan mejores significativas de rendimiento con respecto
a la base de datos relacionales. Aunque hay autores que han argumentado que los bancos de prueba usados están dirigidos a aplicaciones de ingeniería donde el sistema de gestión de base de datos son más adecuados.